Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas. En el día de ayer iniciamos una serie que hemos llamado La Agenda Ciudadana, para hacer compartir aquí con nosotros y con ustedes, por supuesto, la agenda de los ciudadanos, de los sectores, de los distintos sectores de la vida nacional, de los distintos intereses existentes en la República Dominicana y que, por supuesto, a partir de esos intereses tienen agendas distintas, diferentes, todas legítimas, propias. Y ayer decíamos, en la reflexión que compartíamos Ramón, Gedeón, Rafael y yo, de que era preciso conocerlas para mejor articularlas. Esta noche tenemos aquí en la Agenda Ciudadana las personas con discapacidad. Y nos complace compartir con Magino Corporán Lorenzo, abogado, pero sobre todo una persona que ha venido luchando desde hace más de 30 años por los derechos de las personas con discapacidad, porque se entiende de que son dominicanos y dominicanas que merecen y tienen los mismos derechos que todos los demás. Magino Corporán Lorenzo, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Complacido, muy complacido de estar en ojalá que llueva. Y que no llueva solo café, ¿verdad? Y que no, sí, que así. llueva prosperidad y bienestar. Sí, mucho empleo que llueva. Así es. Magino, me gustaría comenzar para que el público televidente entienda a quiénes se considera personas con discapacidad. Bueno, hay un primer concepto que yo quiero dejar establecido para este gran público que sigue, ojalá, y es que la discapacidad es muy democrática, es un primer concepto. O sea, cuando hablamos de discapacidad y de personas con discapacidad, en este caso estamos hablando de la posibilidad en cualquier familia, porque realmente la discapacidad no excluye familia, porque hay condiciones genéticas, congénitas, de accidentes, etcétera, que así lo explican. Un accidente le pasa a cualquiera. Le pasa a cualquiera. Entonces, eso en primer lugar. Lo que sí es cierto es que la mayoría de esa población que es discapacitada está muy relacionada con la pobreza. En consecuencia, está en los barrios, está en las zonas rurales, en los campos, en las lomas, y por eso entonces tiene un mayor componente de exclusión, es decir, una gran mayoría de esa población. O sea que no solamente tienen algún grado de discapacidad, sino que además son pobres. Son pobres. Okay. Y ahí esa relación es importante tenerla. Muy bien. Luego, ¿a qué población nos estamos refiriendo? ¿A qué ciudadanos? Yo pienso que ya hay bastantes ciudadanos en el mundo de la persona con discapacidad, porque en esos 30 años se ha venido construyendo de alguna manera un sujeto social, que tú lo encuentras hoy expresándose en muchos espacios. Dentro de ellos muchos se formaron, son profesionales, han egresado a la universidad, dirigen instituciones, han fundado familias y son personas que tú la encuentras impulsando propuestas. Esas personas son las personas ciegas. O sea, la discapacidad visual que tú vas a tener a las personas ciegas y también a las personas de baja visión. Sí. Tú vas a tener las personas sordas, las personas que son mudas, que no es lo mismo, no todos son sordomudos. Todos no son sordomudos. Y también hay una discapacidad muy aguda que son los sordociegos. Es decir, es muy compleja, eso en la familia donde hay esa condición, realmente el desafío es muy alto y la vulnerabilidad económica para la familia, porque eso es un desafío muy grande. Entonces están las discapacidades motoras, que es muy abundante, porque eso tiene que ver con causas
que están desde los accidentes de tránsito, que sabemos aquí que eso es extraordinario, pero también los accidentes laborales y los accidentes de hogar. Pero también están las secuelas de una cantidad de enfermedades cerebrovasculares, la poliomielitis, que entonces te dejan esa condición. Pero también tú te vas a encontrar con factores, por ejemplo, de malas prácticas médicas. Esto es muy abundante en nuestro medio, de pacientes que entonces salen del hospital, o sea, van, por ejemplo, a parir, y entonces esa mujer termina saliendo en una silla de ruedas por un asunto de mala práctica, en este caso de la anestesia, el anestesiólogo, que se sabe que es un recurso humano fundamental en un quirófano. Y aquí tenemos, en ese aspecto, bueno, pues muchas dificultades. Entonces, la discapacidad motora es muy abundante. Esa predomina. Bueno, las armas de fuego, el uso incorrecto de las armas. Hemos visto incluso las navidades, hasta ahora, en esta no hemos tenido esa mala noticia. Los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales y luego los tiros las llamadas balas perdidas. La bala perdida, famosa. ¿Qué porcentaje de la población nacional tiene alguna discapacidad? Mira, y se me... Registro. Debo señalar también la población con enfermos mentales. Ah, sí, cierto. Una población excluida y discriminada y al interior de esa problemática se esconde una serie de violaciones de derechos. Por ejemplo, los derechos patrimoniales de esa población. Incluso no sabe uno las veces que ha asistido a una funeraria a ver tal vez una persona que ha podido ser envenenado por un familiar o por un tutor. Es decir, esta sociedad tiene realmente que despertar, porque estamos hablando de una serie de complejidades y de una serie de violaciones de derechos muy, muy fuertes. Y la discapacidad cognitiva o intelectual. ¿Algún nivel de retardo mental? Sí, esos que se pueden mover hacia una vida bastante normalizada, que se puede mover, pero también... Los casos de síndrome de Down, por ejemplo. Está la población con síndrome de Down y está la población que mi esposa Hilda siempre me lo caracteriza, de eso que no pueden pasar de primero y segundo de la primaria. No hay forma de que el profesor pueda sacar adelante a esos muchachos, por todo un asunto que está vinculado a la desnutrición. Sí. Lo que la gente dice siempre es que se le quemaron los fusibles y esas cosas. Es una expresión de la proteína y la vitamina que no pudo adquirir en los años básicos ese niño y te deviene en discapacidad. Es por eso entonces que el número de personas con discapacidad en los países con menos recursos económicos aumenta. Es mayor. Es mayor que los países con muchos recursos. Hay razones de la pobreza. Es una razón que está vinculada. De la exclusión. Claro. Y claro, luego tiene que ver mucho con el asunto de la debilidad institucional, porque donde hay vigilancia, por ejemplo, un profesional no puede estar cometiendo malas prácticas de manera tan alegre. Es decir, hay más control, se reducen también. No es que no la haya, siempre hay riesgo, pero son menores. Y hay mala práctica educativa. Hay mala práctica educativa, hay una profesora que le dice al muchacho, mira, tú no me pasas, o tú eres bruto. Y eso es increíble, una sentencia de muerte, eso es bestial. Descalificación. Descalificándolo. Imagino, ¿cuáles son los dos grupos más importantes de discapacitados que tenemos en el país? En términos numéricos, o en términos de... Numérico primero. Y en términos de agenda, se puede combinar. En términos numéricos, la población motora. Esa población, así se llaman las organizaciones físico-motoras. Es una población muy, muy significativa y también en términos de agenda y de propuestas nacionales, es un grupo que ha ido. Ahí están... Yo quisiera pedir, con tu permiso, Magino, porque yo sé que esa respuesta va a ser larga. Tenemos que hacer una pausa y entonces vamos al corte y volvemos enseguida. No se muevan, seguimos conversando con Magino Corporán Lorenzo en la agenda de las personas con discapacidad. No se muevan.